El ultrasonido es una tecnología increíble, ¿no? Nos da una ventana al interior del cuerpo humano con una claridad que de verdad asombra. Pero ¿qué creen que pasa cuando algo tan sencillo, tan común como una aguja de metal, entra en esa imagen? Bueno, pues ahí es donde todo se vuelve un poco engañoso, casi como ver un fantasma. Hoy vamos a analizar este desafío, el de ver una aguja con precisión usando el ultrasonido. Y para que se hagan una idea de lo que está en juego, miren esto. Es un procedimiento de altísimo riesgo. Se está canalizando una arteria. Aquí el éxito, bueno, depende de una precisión de milímetros. La punta de esa aguja tiene que estar exactamente donde el personal médico cree que está. No hay margen para el error. Un pequeño cálculo equivocado, una mínima distorsión en la imagen y las consecuencias pueden ser muy, muy serias. Y aquí viene la pregunta clave, la que es el centro de todo este asunto. Nos mete de cabeza en un mundo de ilusiones ópticas, de física pura, donde lo que se ve en la pantalla no es necesariamente lo que está pasando en la realidad. Es un verdadero misterio que los médicos tienen que descifrar ahí mismo, en tiempo real, con la seguridad del paciente en sus manos. Ok, entonces, para entender el problema, primero lo básico. El ultrasonido es, sin duda, una herramienta fundamental en la medicina de hoy. Lo que hace, en esencia, es usar ondas de sonido para dibujar una imagen en vivo de lo que hay dentro del cuerpo. Esto permite guiar procedimientos súper delicados con una precisión que antes simplemente era impensable. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de lo increíble que es, el ultrasonido tiene como su talón de Aquiles. Y es que la forma en que esas ondas de sonido chocan con la superficie lisa y metálica de una aguja, bueno, eso crea un montón de distorsiones visuales. Los expertos las llaman artefactos. Y créanme, entender qué son estos artefactos es absolutamente crucial. Ahora sí, vamos a meternos un poco en la física que está detrás de esta ilusión, porque es importante aclarar algo. Esto no es que el equipo esté fallando, para nada. Se trata simplemente de las leyes de la física, de cómo el sonido se comporta cuando se topa con diferentes materiales. El primer concepto clave se llama reflexión especular. Para entenderlo, es súper fácil. Imagínense que apuntan con una linterna a un espejo, pero no de frente, sino en ángulo. La luz no regresa hacia quien apunta, ¿cierto? Se va para otro lado. Pues la superficie metálica y lisa de la aguja es como ese espejo para las ondas de sonido. Hace exactamente lo mismo. Y el resultado de eso, pues, es clarísimo. A la izquierda está el dibujito, la teoría. Las ondas de sonido chocan y se van lejos de la sonda que las está escuchando. Y a la derecha vemos la consecuencia real. La aguja se ve súper débil, borrosa o a veces ni siquiera se ve. Es como si el médico en ese momento estuviera trabajando casi a ciegas. Ahora, el segundo concepto importante, el sombreado acústico. Piensen en esto, la aguja refleja tanto el sonido que casi nada logra pasar a través de ella. Es muy parecido a lo que pasa con un hueso en un ultrasonido. Básicamente bloquea las ondas y crea una sombra oscura justo detrás. Y el problema es que en esa sombra podría haber, no sé, un vaso sanguíneo, un nervio, algo importante que no se está viendo. En esta imagen se ve perfecto. Esa línea blanca y brillante es la aguja. Y justo debajo, esa mancha oscura es la sombra que proyecta, y está tapando un pedazo de la vena. Esto obliga al operador a imaginarse lo que hay ahí, a completar el rompecabezas en su cabeza. Bien, ahora que ya entendemos la física detrás del asunto, ¿qué tal si hacemos un recorrido rápido por esta galería de fantasmas? Vamos a ver los diferentes artefactos visuales que el personal médico tiene que aprender a reconocer. Y ojo, cada uno es una ilusión distinta con su propia explicación. El primero de la lista es la reverberación. Suena complicado, pero la idea es simple. La energía del ultrasonido entra en la aguja, que es hueca, y se queda ahí atrapada, como una pelotita de pinball rebotando una y otra vez entre las paredes de metal. ¿Y qué provoca eso en la pantalla? Pues estas líneas paralelas, como si fueran fotocopias de la aguja una debajo de la otra. Son puras imágenes fantasma. Aquí, lo más importante es saber que solo la primera línea, la de más arriba, es la aguja de verdad. Todo lo demás es solo un eco, un fantasma generado por la máquina. Ok, el que sigue se llama cola de cometa. Y es básicamente un tipo muy específico de reverberación. Pasa cuando el ultrasonido se topa con objetos súper chiquitos y que reflejan mucho el sonido. Como por ejemplo, si se ve la aguja de frente en su corte transversal. Y miren, en la pantalla se ve como algo súper dramático, ¿no? Como una estela brillante. Pero la realidad es que la aguja es solo ese puntito brillante de arriba. Toda esa cola que baja no es nada. Es un artefacto vacío, una ilusión que en este caso es inofensiva. Y ahora nuestro tercer artefacto, que es probablemente el más raro de todos, el artefacto de bayoneta. Y es justo lo que parece,
Una ilusión óptica que hace que una aguja, que está perfectamente recta, parezca que está doblada o incluso rota. Pero claro, esa curva no existe, es totalmente virtual. Lo que pasa es que la máquina de ultrasonido está programada con una idea, que el sonido viaja siempre a la misma velocidad. Pero eso no es verdad. Cuando la aguja atraviesa diferentes tejidos, como la grasa y luego el músculo, la velocidad del sonido cambia un poquito. La máquina no sabe esto, se confunde, calcula mal la posición de la aguja y ¡pum!, nos dibuja esa fractura que no es real. Bueno, después de ver todos estos fantasmas y problemas, la pregunta es lógica. ¿Cómo le hacen los médicos para encontrar la verdadera punta de la aguja en medio de tantas ilusiones? Pues la respuesta está en desarrollar una habilidad muy específica. La clave de todo está en algo llamado el bisel, o sea, el corte en ángulo que tiene la punta de la aguja. Si se orienta de la manera correcta, un pedacito de la parte de atrás de ese corte se asoma por la sombra y crea una segunda línea, muy cortita, junto a la línea principal de la aguja. Ver esa línea del bisel es como una señal de confirmación. Es el «ajá, ahí está», que indica que se está viendo la punta exacta. Afortunadamente, no todo el peso recae sobre los hombros del operador. La tecnología también ha avanzado muchísimo para literalmente combatir a estos fantasmas. Así que vamos a ver algunas de las innovaciones que se han diseñado para que la imagen sea mucho más clara. Y vean qué diferencia, es drástico. A la izquierda, sin la mejora de software, la aguja es casi invisible, un espectro. A la derecha, con la mejora activada, la imagen es súper nítida. Esto se logra con tecnologías como el beam steering o dirección de las. Piensen que es como un director de orquesta que, en lugar de dirigir músicos, dirige las ondas de sonido. Las inclina electrónicamente para que le peguen a la aguja en un ángulo mejor, más de frente. Así, el sonido rebota de vuelta a la sonda y listo. La aguja aparece. Pero hay otra solución que es, bueno, bastante ingeniosa. En lugar de cambiar el ultrasonido, ¿por qué no cambiar la aguja? Y así nacieron las agujas ecogénicas. Estas agujas tienen la superficie tratada de una forma especial, con ranuras o pequeños hoyuelos. Estos grabados funcionan como miles de espejitos rotos que dispersan el sonido para todos lados, en vez de reflejarlo en una sola dirección. ¿Y el resultado? Pues una aguja que brilla la pantalla como si tuviera luz propia, incluso si no está en el ángulo perfecto. Esto le da al personal médico una visión clarísima y, por supuesto, hace que todo el procedimiento sea muchísimo más seguro. Y esta cita que ven en pantalla realmente resume la idea central de todo esto. No se trata solo de tener la máquina más nueva o la aguja más avanzada. Se trata de que la persona que está usando la herramienta entienda sus limitaciones, que sepa reconocer las ilusiones que puede crear. Al final del día, es esa combinación de la habilidad humana con la tecnología lo que de verdad garantiza la seguridad del paciente. Y esto nos lleva a una reflexión final. Conforme nuestras herramientas médicas se hacen más y más inteligentes, el verdadero reto no es solo tener una imagen más clara. El reto es aprender a confiar en lo que vemos y también en lo que no vemos. Es un recordatorio de que la medicina, en el fondo, siempre será una mezcla perfecta entre ciencia y arte.